Buenas tardes. Dios les bendiga en este hermoso día. Gracias por acompañarnos en una transmisión más de la Iglesia Ministerios Peniel. Oro porque la paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre cada uno de ustedes que nos están escuchando. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra que estoy segura será de bendición para sus vidas, como lo ha sido para la mía. Les voy a hablar acerca de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades, a la aflicción, a los problemas de la vida y transformar ese dolor, esa situación, ese problema y salir fortalecidos, victoriosos de ellos. La resiliencia entonces es la capacidad del corazón humano de sufrir mucho, pero también de crecer a partir de ese sufrimiento. Las dificultades y los problemas, las tristezas, la pena, el dolor, el sufrimiento, forma parte de la vida humana y es natural que aparezcan en nuestras vidas. Como lo dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este versículo está afirmando que vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas y va a haber circunstancias que nos saquen de nuestra zona de confort. Simplemente porque vivimos en este mundo, aunque no somos de este mundo, sino somos extranjeros y peregrinos del mundo y ciudadanos del cielo. Una vida feliz y plena no depende de la ausencia de dificultades y problemas, sino de cómo respondemos y cuánto logramos aprender y crecer a través de ellos. Pero es importante, primero, que identifiquemos que estamos atravesando por aquella situación, por aquella dificultad, por aquel problema, por aquella pena o por aquel dolor, ya sea también por aquella pérdida o un enojo o quizá una situación económica difícil. Porque ¿cuántas veces hemos callado para que nadie se entere por lo que estamos atravesando? ¿Cuántas veces hemos guardado en nuestro corazón aquel desplante, aquella ofensa o aquel dolor? Déjeme compartirle que cuando guardamos las emociones en nuestro corazón, los estados emocionales pueden favorecer todo tipo de enfermedades, como puede ser la hipertensión, disfunciones cardíacas o trastornos nerviosos de diferentes tipos. Y los médicos no me dejarán mentir. Entonces, primero debemos de reconocer que tenemos aquel problema o que estamos viviendo aquella situación. El siguiente paso es aceptar y no intentar luchar y oponernos a ello, pues cuando más nos oponemos, más sufrimiento vamos a experimentar, más vamos a alargar esa agonía de aquella aflicción o de aquel problema. Mejor intentemos encontrar el aprendizaje que hay detrás de cada dificultad, de cada aflicción, de cada problema que la vida nos pone. O bien aquel problema que también nosotros provocamos por nuestras malas acciones o decisiones. Pues será mucho más fácil abordarlo y salir adelante más rápidamente. Sé que convivir con las dificultades y confiar no es tarea fácil, pero se aprende con la práctica, con experiencia de vida, pero sobre todo confiando en Dios. Podemos ponernos como víctimas de las circunstancias o podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de la fuerza de su palabra. Dicen que todas las personas tenemos la capacidad de sobreponernos a un estímulo adverso, pero el uso decidido y firme de esta capacidad es lo que nos hace realmente resilientes. Yo comprendo la resiliencia como la habilidad de rehacerse, de renovarse, de transformarse a través de una condición, de un problema o de una situación adversa.
Y encontré una historia para describir la renovación y la resiliencia perfecta para mayor ilustración. Y esta es la historia de un águila. El águila es el ave de mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 años debe tomar una seria y difícil decisión. A las 4 décadas de vida, sus uñas se vuelven apretadas y flexibles, sin conseguir tomar a sus presas con las cuales se alimenta. Es decir, el águila tiene un serio problema. Su pico largo y puntiagudo se curvan apuntando contra su pecho. Sus alas envejecen y se tornan pesadas y de plumas gruesas. Volar se le hace ya muy difícil. Entonces el águila tiene solamente 2 alternativas: morir o enfrentar su doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Además, va a necesitar de mucha paciencia. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón o a una pared, en donde no tenga la necesidad de volar, porque además no lo va a poder hacer. Después, al encontrarse en ese lugar, el águila comienza a golpear con su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego de hacer esto, esperará el crecimiento de un nuevo pico con el que luego desprenderá una a una sus uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, comenzará a desplumar sus plumas viejas. Finalmente, después de 5 meses muy duros, sale para el famoso vuelo de renovación que le dará 30 años más de vida. Qué interesante la vida del águila. En esta historia, el águila, a pesar de las dificultades y problemas que ella tuvo que enfrentar, decide enfrentar la circunstancia, aunque largo y doloroso fue su transitar para su renovación. Pero ¿qué creen? Fue resiliente, porque salió victoriosa y dispuesta a seguir viviendo por otros 30 años sin pesadez. Situaciones o adversidades parecidas vivimos los seres humanos y tenemos que enfrentarlas diariamente. Tenemos que tomar las decisiones correctas por aquello que nos está ocurriendo. Dicen que las personas tenemos la capacidad de sobreponernos a los estímulos adversos, pero unos tenemos esa capacidad más desarrollados que otros, porque cada persona enfrentamos las adversidades y los problemas de distinta manera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que una persona se quitó la vida por una decepción amorosa o por alguna discusión que tuvo con su pareja sentimental o por un regaño de sus padres? Los problemas que se viven generalmente dejan marcas en la gran mayoría de las personas, que muchas veces no pueden recuperar su forma original tras sufrir un contratiempo. Es decir, no tienen esa capacidad desarrollada de la resiliencia para sacar provecho y victoria de aquello que están viviendo. Hoy vengo a compartirles que hay maneras de sobreponerse, incluso de restaurar el daño que han dejado las tormentas en nuestras vidas, porque hay algo que tenemos que es un poder entregado por Dios a través de su Espíritu Santo para resistir en ese momento de prueba, en ese momento de tormenta, en ese momento de crisis, en ese momento de dificultad. Y es lo que conocemos como resiliencia. Es el poder a través del Espíritu Santo para levantarnos y sobreponernos de una manera sobrenatural ante cualquier crisis, ante cualquier adversidad, ante cualquier aflicción. Pero como dice Jesús, confíen, tengan paz, no pierdan la paz porque yo ya he vencido al mundo.
Como hijos de Dios, entonces tenemos que enfrentar esta resiliencia. Tenemos las armas necesarias para enfrentarla. Es algo que ya nos fue entregado y Jesucristo ya lo tiene contemplado dentro de su plan de ayuda para nuestras vidas y también para la suya. Él ya pensó en el Espíritu Santo, en el Consolador por excelencia. El Consolador sobrenatural, el que da la fuerza, el que provoque en nosotros la situación de fe. El que trabaja en esos momentos de adversidad para ayudarnos a sobreponernos a toda aflicción. La resiliencia debería ser la norma bíblica para nosotros los cristianos. La Biblia nos da muchas razones para seguir adelante, para superar las dificultades, la tentación y perseverar frente a las pruebas. Vamos a leer Filipenses 4:13 para que vean lo que nos dice este versículo. Y ese versículo podría ser el versículo que enarbole la bandera de los resilientes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia es nuestro mayor y mejor apoyo en momentos de adversidad. Nos brinda consuelo, nos da consejos y nos trae corrección necesaria en los momentos precisos. Yo por ahí escuché un refrán popular que dice: las penas con pan son menos. Significa entonces que tener alimento o recursos materiales alivian el dolor y la angustia que producen las adversidades. Es un dicho que gira en torno a la idea de las desgracias y dificultades en las que a veces podemos vernos involucrados. Las penas con pan son menos. El mismo mundo lo dice a través de este dicho, pero solo los que somos espirituales discernimos las cosas que son del Espíritu. El pan en la Biblia significa palabra de Dios. Entonces quiere decir que en medio de las penas, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de todo conflicto, tenemos que ir a la palabra de Dios para que ésta traiga revelación y fortaleza en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo o estemos pasando. La Biblia también nos da numerosos ejemplos de personas que sufrieron mucho, pero que al final salieron fortalecidos y victoriosos en sus vidas. Y básicamente me voy a enfocar en la historia que seguramente usted la conoce de José. El primer caso es la historia de José. José, permítame un segundito. José, sus hermanos conspiraron para matarlo en el desierto, pero uno de sus hermanos, el primogénito Rubén, se opuso rotundamente al asesinato y sugirió mejor que lo lanzaran a una cisterna. Gracias a Dios esta cisterna estaba vacía. Y Judá, otro de los hermanos, propuso vender a José como esclavo por 20 piezas de plata. José fue llevado a Egipto y los madianitas lo vendieron a Potifar. Potifar era oficial de Faraón, capitán de la guardia. Mas dice la palabra que Jehová estaba con José y fue varón próspero. Ahí en medio de toda la adversidad que le había pasado a José, Jehová estaba con él y era próspero. También después que fue próspero, su amo vio que Jehová estaba con él y todo lo que hacía José prosperaba. Entonces halló gracia José sobre su amo en Egipto. ¿Y qué creen? Lo hizo mayordomo de su casa. Estaba en la casa de su amo el egipcio, pero la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y dijo la mujer: duerme conmigo. Pero como José se negó, lo acusó de quererla deshonrar y José fue enviado a la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel
le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. El jefe de la cárcel no necesitaba atender las cosas porque José se hacía cargo. Jehová lo prosperaba aún en la cárcel, aún encerrado en esa prisión. En la cárcel, José nuevamente fue bendecido por Dios, ya que interpretó los sueños de 2 de sus compañeros de prisión. Ambas interpretaciones resultaron ser verdaderas. Y luego uno de los 2 hombres fue liberado de la cárcel y restaurado a su posición como copero del rey. 2 años más tarde, el propio rey tuvo algunos sueños que lo perturbaron. Y el copero recordó el don que tenía José de interpretar los sueños. El rey llamó a José de la cárcel y lo trajo para contarle sus sueños. De acuerdo a los sueños del faraón, José predijo 7 años de cosecha abundante y seguidos por 7 años de una severa hambruna. Y aconsejó al rey José que empezara a almacenar grano como parte de una preparación para la próxima escasez. Y con el paso del tiempo llegó a ser muy poderoso como segundo a bordo después del rey. Cuando el hambre azotó incluso a Canaán, donde vivía el padre de José, Jacob y sus hermanos, el padre mandó a sus hijos a que fueran a comprar grano a Egipto. Mientras estaban allí en Egipto, los hombres se reunieron con su hermano perdido, a quien ellos no reconocieron. Sin embargo, José sí los reconoció. Luego se dio a conocer a sus hermanos y José de manera inmediata los tranquilizó diciéndoles que no estuvieran enojados con ellos mismos por lo que habían hecho con él y diciéndoles que Dios lo había enviado a Egipto con el fin de preservarlos. José envió a sus hermanos de vuelta a Jacob para traer al resto de su familia para irse a vivir a Gosén, donde estarían cerca de José y donde él podría sustentarlos. José reafirmó su perdón años más tarde tras la muerte de su padre, diciendo que aunque sus hermanos planearon el mal contra él, Dios lo encaminó para el bien. Quizá como José, Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte en medio de la prueba, en medio de la tribulación. José no se quejó, ni albergó en su corazón odio y rencor en contra de sus hermanos. No permitió que las circunstancias, las dificultades lo doblegaran y lo hicieran desistir del propósito de Dios para su vida. La resiliencia que nos da este mundo, podemos levantarnos de una circunstancia, pero no es la misma resiliencia que nos da la palabra, que nos da la Biblia. La Biblia nos da esa resiliencia donde no permite que nuestro corazón sea dañado, sino que perdonemos de manera inmediata a aquellos que son nuestros perseguidores o que son nuestros angustiadores. Puede haber muchas circunstancias penosas en las que nos encontremos y algunas de ellas pueden incluso ser injustas, como las que experimentó José. Sin embargo, mientras aprendemos del relato de la vida de José, permaneciendo fieles y aceptando de que Dios tiene todo el control, podemos estar seguros que Dios recompensará nuestra fidelidad. Hagamos lo que dice el salmista en el Salmo 103, versículo 1-6. Allí en tu casa, abre tu Biblia y vamos a leerlo. Dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Dios entonces
a través de la historia de José nos presenta también una visión de su soberanía, de que cómo Dios obra para vencer el mal. Después de todos los sufrimientos de José, fue capaz de ver la mano de Dios obrando. Las intenciones más perversas del hombre nunca van a frustrar el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Necesitamos encontrar esa forma de vivir. La Biblia nos promete el consuelo del Espíritu Santo, las fuerzas para sobreponernos. Él nos dice que somos más que vencedores. Y cuando Pablo dice esto en Romanos 8:37, que somos más que vencedores, no lo estaba diciendo en un contexto de vida cómoda. No estaba tomando el sol en el mar Mediterráneo. Estaba con una enfermedad en sus ojos. Estaba teniendo persecución, estaba recibiendo abuso físico, abuso verbal, rechazos. Estaba en una situación crítica, pero emocionalmente estaba con tanta entereza que tenía control de sus emociones. Él seguía confiando en su Dios. Pablo estaba experimentando el proceso de la resiliencia cristiana. Y dice en Romanos 8:35, si me acompaña ahí en la Biblia, Romanos 8, del 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa capacidad de decir, a pesar del hambre, de la desnudez, de los ataques, de lo que sea que estuviera viviendo, nadie lo iba a separar del amor de Dios. Por eso somos más que vencedores en Cristo. Vemos tantas cosas, tantos modelos, tantos ejemplos, tantas inspiraciones en la Biblia de resiliencia espiritual. Vemos a Pablo en ese y en muchas situaciones más. Esa es la capacidad que tenemos como cristianos de sobreponernos ante presiones, adversidades, pruebas, crisis, dolor. Necesitamos la resiliencia del Espíritu Santo de Dios. Fíjense lo que estamos viviendo en este tiempo. Estamos viviendo una pandemia y ¿qué creen? La iglesia ha salido fortalecida, ha salido victoriosa. Porque se cerraron los templos, pero hay una iglesia en cada uno de los hogares del mundo. Una de las claves de Pablo es que él sabía en quién estaba confiando. A tal punto que Pablo, en un momento de prueba, de persecución, dice: sé que vamos a estar bien, que somos más que vencedores, porque yo sé a quién he creído. Si hay algo que los cristianos debemos tener es la seguridad de en quién estamos creyendo. Estamos creyendo a un Dios que nunca falla a nadie, a un Dios que dio su vida para liberarnos y perdonarnos. Estamos creyendo en el ser más fiel del universo. Tenemos que saber a quién le estamos creyendo, porque esa fe, esa seguridad de quién es mi Dios tiene que ser más fuerte que la circunstancia que estemos pasando. Les voy a compartir algunas acciones que ustedes pueden tomar para aumentar su resiliencia frente a los obstáculos que nos ponga la vida o nos ponga cualquier situación. Y estos son cinco consejos o 5 cosas que ustedes pueden hacer para incrementar su
resiliencia. La primera de ellas es: cambiemos nuestra manera de pensar. Romanos 12:12 en la Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La mente es el campo de batalla y el centro de control de nuestra vida. Si creemos mal, pensamos mal y actuaremos mal y tomaremos malas decisiones. Generalmente nuestros pensamientos funcionan en piloto automático. Nuestra actitud frente a determinadas situaciones son reacciones inmediatas que las tomamos sin pensarlo. ¿Pero qué hacer? Los pensamientos negativos no se pueden anular con pensamientos positivos. La única manera de deshacernos de un pensamiento malo o negativo es hablar o confesar un pensamiento contrario en cuanto aparezca. Debemos de hablar cosas positivas. Y esto me lleva al segundo punto, el número 2, que es: cambiemos nuestra manera de hablar. Si viene un pensamiento negativo a nuestra mente, de manera inmediata debemos contrarrestarlo con hablar un pensamiento positivo. Una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado es nuestra boca. Y en Proverbios 18:21 encontramos lo siguiente: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos y con ella. Con la lengua también podemos dirigir nuestra vida, así como un enorme barco es dirigido con un pequeño timón, como dice Santiago 3:4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Usted puede llevar su boca y su lengua y sus palabras a donde usted quiera. Al sustituir sus pensamientos malos con palabras positivas o palabras de sanidad, palabras de bien, palabras de prosperidad, se dará cuenta de que su mente quedará automáticamente bloqueada cuando usted habla. Es la mejor manera de deshacerse de malos pensamientos. Yo le invito a que estudie las promesas de Dios sobre su vida y confiéselas cada vez que pensamientos de derrota comiencen a dominar su mente. Otro de los pasos que yo les recomiendo que sigan es: desarrollemos nuestra paciencia. ¿Recuerdan la historia del águila? Tardó 150 días para renovarse y salir victoriosa para vivir otros 30 años. El águila debió haber tenido mucha paciencia para ver el fruto de lo que ella había comenzado. Entonces desarrollemos nuestra paciencia. Somos la generación que queremos tenerlo todo con tan solo un chasquido de dedos. Si usted cree que los dos puntos anteriores, el de cambiar la manera de pensar y cambiar nuestra manera de hablar, van a suceder de manera inmediata, de la noche a la mañana, déjeme decirle que eso no va a suceder. Necesitamos ser intencionales y desarrollar nuestra paciencia para cosechar los frutos de todos los esfuerzos que hagamos. Mire lo que dice Isaías 40:31 en cuanto a la paciencia. Rinde frutos la paciencia, dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que empecemos a desarrollar esa paciencia que necesitamos para ver ese fruto
que nosotros estamos buscando. El punto número 4 es: hagamos al perdón un estilo de vida. Uno de los factores que perjudican nuestra vida es el recordar el daño que otros nos han causado. Nos produce sentimientos de rencor y venganza que tarde que temprano se transformarán en una maleza que invadirá todas las áreas de nuestra vida. Perdonar no significa olvidar, ya que olvidar a veces es imposible. Perdonar simplemente significa librarnos de sentimientos negativos hacia alguien, confiar en que Dios hará justicia en lugar nuestro, tener una actitud humilde que reconoce que también nos hemos equivocado y que también quisiéramos ser perdonados por aquellos que hemos ofendido. Reconocer que Dios nos ha perdonado cada uno de nuestros pecados a través de la muerte de Jesús, y que así también nosotros debemos de perdonar. Y dice Marcos capítulo 11, versículo 25 acerca del perdón. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuán importante es el perdón en esto de la resiliencia. ¿Cómo queremos salir victoriosos, salir fortalecidos de algo si hay amargura en nuestro corazón, si hay maleza que está invadiendo nuestro corazón? El último punto es que crezcamos en nuestra fe. Nuestra fe es clave para alcanzar la resiliencia espiritual, la resiliencia del Espíritu Santo. Aquella fe que nos permite vencer los obstáculos que se nos presentan en nuestro diario vivir. Es esa fe en Jesús y en su obra en la cruz que nos liberó de la maldición y nos otorgó la victoria sobre cualquier circunstancia adversa si aceptamos su regalo de salvación. Yo les animo a pasar tiempo examinando la palabra de Dios y comparándola con su vida, con la manera en cómo estás actuando ante las adversidades, ante las circunstancias que se te están presentando. Dale a Dios el tiempo y la oportunidad para que te ayude a alinear tus pensamientos con su palabra en cada situación de la vida, y te enseñe a ser cada vez más resiliente. Sé que esta palabra será de bendición para su vida. Voy a orar sobre ti lo que dice Números 6 del 24 al 26. Y con esto nos damos por despedidos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga.